Es interesante cuando te invitan a una meetup que no está muy enfocada a diseñadores, ¿no? Y cuando él vino y me comentó para hablar, yo le pregunté, ¿no? A ver si hay algún diseñador confirmado, y me gustaría saber a ver si hay algún diseñador acá, solo diseño. Bien, hay alguien que me está bancando ahí, dos. ¿Alguien que implemente y diseñe? Bueno, bien. No está tan mal, así que creo que algo se van a poder llevar de mi presentación. Bueno, mi nombre es Sebastián Mantel, soy licenciado en diseño gráfico. Hace unos 5 o 6 años que me dedico al diseño de interfaz. Estuve trabajando en Takeoff, una agencia digital acá en Montevideo. Ya lo había comentado con una chica ahí. Y hace 2 años más o menos surgió la oportunidad de trabajar al exterior y fui parte de un equipo de diseñadores para una plataforma que se llama Wix, que básicamente lo que hace es generar templates para que se puedan hacer sus propios sitios web. Ustedes es muy fácil, ¿no? Y bueno, ahí formé parte del e-commerce, creamos una plataforma e-commerce. Y volví a Uruguay y ahora estoy trabajando en una nueva área de experiencia de usuario para Movie. Y ahí es que Juan me ofreció, me dio la oportunidad de venir a contar un poco procesos de diseño o lo que se me ocurra. Y a mí, sinceramente, se me ocurrió dar una charla que ustedes se puedan llevar algo, tomando en cuenta que son el 80% de los 90% acá son desarrolladores, entonces era darles algo para que se lleven y lo puedan implementar. Y bueno, la idea es, de esta charla, me gustaría aclarar un poco por qué el título de Larga Vida del Desktop. Hace más de 2 semanas salió un artículo de un diseñador peruano que dijo que el diseño web estaba muerto. No sé si alguno de ustedes llegó a leerlo. Y le tira mucho palo al diseño web porque dice que las aplicaciones, el diseño responsive y aplicaciones nativas lo están matando. Y bueno, un poco el título sale de eso. Si buscan la muerte del diseño web en Google lo van a encontrar y ahí van a entender un poquito más el significado del título. Antes de empezar la presentación, tengo una consigna que me parece que surgió ahora en este momento que está muy bueno, es que a medida que yo voy presentando, me gustaría que ustedes vayan pensando algún ejemplo de lo que ustedes van viendo, ¿no? Yo voy a dar unos ejemplos de muchas cosas, ustedes estaría bueno que piensen un poco, a algunos se les ocurre al fin de la charla o en el momento, para que no se lo olviden, me lo tiran y lo vemos. La idea de esto es ver cómo la interacción de un usuario con un dispositivo móvil está promoviendo nuevos cambios y nuevos caminos hacia el diseño web, ¿no? Todos ustedes laburan con aplicaciones y generan muchas plataformas, interacciones, mucho diseño que puede ayudar a mejorar la interfaz web. Y que de hecho funcionan y funcionan muy bien. Me resulta interesante empezar a... ¿Se fue? Me resulta interesante empezar a pensar un poco cuál fue nuestro primer smartphone, ¿no? A mí, yo tengo recuerdo haber tenido, por ejemplo, el Galaxy Ace, no sé si algunos de ustedes también lo tuvieron, y el Galaxy Ace era abrir internet y moría, ¿no? Funcionaba horrible, lo descargaba una aplicación y no había con qué darle. Y está bueno ver cuál fue todo el proceso que hubo entre ese smartphone y esa interfaz con lo que tenemos ahora, ¿no? Con el iPhone 6 o el Android que tenga. Me parece que hay un largo trecho ahí de progreso que se disparó desde que la velocidad del internet aumentó, ¿no? A gran escala, y el diseño de interfaz móvil también fue mejorando. Ese cambio generó mucho, ese proceso, ese tiempo generó muchos conflictos entre los usuarios y la arquitectura de la información. ¿Por qué? Puede ser por la resolución de la pantalla y muchas restricciones que le proponían a los diseñadores o a quienes estuviesen trabajando en ese momento para inventar nuevas cosas, proponer nuevas mejoras y nuevos cambios. Seguramente alguno de ustedes reconozca acá algún smartphone. Yo la verdad que quería poner toda una evolución de los celulares, pero esto fue lo más parecido que encontré porque me resulta que está bueno que ustedes vean cuál fue su primer celular, lo encuentren ahí. Es importante aclarar que cuando hablo de mobile a desktop, no hablo de mobile first, hablo de cómo el
la interacción del usuario con el dispositivo móvil está cambiando y propone nuevos caminos al diseño de desktop, ¿no? Hay que identificar cuáles son las mejores prácticas que se están utilizando en mobile y aplicarlas a unas resoluciones más grandes. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esto, no son muchos, son 3 o 4, pero me parece que son muy interesantes y tienen un poco también de lado una perspectiva muy personal. Capaz que si nos ponemos a googlear y a analizar un poco más de historia en detalle, puede ser que no sea así, pero en lo personal como diseñador siento que esos ejemplos están muy influenciados con lo que estoy hablando. No hay que ir mucho tiempo para atrás para saber cuáles fueron esos primeros cambios que empezaron a aparecer. Microsoft en el 2009 lanzó su sitio web que básicamente estaba compuesto por tipografías mucho más grandes de lo que estábamos acostumbrados, imágenes que ocupaban toda la resolución y diferentes menús que están ocultos dentro de un drop-down, ¿no? Ahí a la izquierda lo pueden ver. Este sitio empieza a mostrar un poco esos cambios que empezaron a surgir en aplicaciones mobile. La restricción de meter todo determinado contenido dentro de una pantalla chica, por decirlo de alguna manera, esconder elementos y agrandar otros, fueron uno de los primeros cambios que empezaron a surgir. Y este es un buen ejemplo de cómo el diseño UX mobile empezó a cambiar al UX desktop, ¿no? Cuando hablo de UX, supongo que todos saben, experiencia de usuario es caricatura. Bueno, este es un ejemplo. Y si vamos al caso y seguimos avanzando, hay muchos sitios web que empezaron, que siguieron con ese concepto, ¿no? Y tienen la idea de mejorar, o tienen el objetivo de mejorar la interacción humano-ordenador y facilitarle a quien ingresa a un sitio la recepción y el entendimiento de lo que estamos hablando de una. Este es un link muy bueno que después yo voy a pasar el slide y ahí van a poder acceder, que habla sobre cuando el usuario ingresa a un sitio o lo que sea, ya lo primero que ve lo recepciona muy fácilmente. Habla sobre que el cerebro tiene determinadas imágenes visuales ya inmersas, ¿no? Y las relaciona muy fácilmente. Por ejemplo, tiene un ejemplo que dice, puede pasar, adelante. Tiene ejemplos que dicen que si ustedes piensan, por ejemplo, en mueblería, ya piensan en un banco o una mesa. Si piensan en un mueble para un hombre, piensan en un mueble azul, y si piensan en un mueble para una mujer, piensan en un mueble rosado, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que ayudan al usuario a percibir imágenes y las organizamos dentro de diferentes categorías. Entonces la idea acá es, cuando trabajamos sobre imágenes más grandes y sobre un espacio mucho más trabajado y más estructurado, ayudamos al usuario a percibir y a darle la posibilidad de entender lo que nosotros queremos comunicar. Supongo que acá hay muchas personas que escriben en Medium, ¿no? Esto lo deben de conocer. Medium aplicó este sistema de edición de texto que todos saben que se llama WYSIWYG o WYSIWYG, nunca tuve claro cómo es, pero bueno, ahí lo dijeron. ¿Cómo es? WYSIWYG, ¿no? WYSIWYG. Lo que significa es what you see is what you get, que básicamente es muestra en directo cómo está quedando la edición del texto a medida que lo vamos editando. Si a uno le resulta muy familiar esta ventana modal, es porque Apple ya lo había introducido en su iOS 13 en el 2009. Esto le funcionó a Apple, ¿tá? Medium lo aplicó y le iba a funcionar bien porque Apple ya le había funcionado bien. Este es un claro ejemplo de cómo el diseño mobile, la experiencia de usuario en escribir, está mejorando la experiencia de usuario en escribir en desktop, ¿no? Puede ser, lo vuelvo a repetir, que capaz que este no fue el ejemplo con el que ellos se basaron, pero en lo personal siento que hay mucho que ver entre estos dos componentes, son muy parecidos, los dos tienen el mismo objetivo y funcionan muy bien. Me parece que es un gran ejemplo de cómo una cosa llevó a la otra. Hay un diseñador que está muy bueno el pensamiento que tiene, que es Dieter Rams, que es un diseñador alemán que trabajó para la compañía Braun. Y este es uno de los 10 principios que él responde a una entrevista con un diseñador, pero tiene un concepto muy bueno de diseño, que es trabajar sobre el diseño funcional y
basarse en aspectos 100% esenciales, ¿no? Y dejar de lado todo lo que es la parte visual, ¿no? Aunque él dice que si el diseño está bien armado y funciona, no va a carecer de calidad visual y de belleza. Esto está pasando en el diseño mobile. Hay muchas restricciones que los diseñadores y los que implementan lidian muy a menudo. Las pantallas de resolución son muy chicas, las navegaciones se tienen que ocultar porque no hay espacio. Y es interesante cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto de gran escala que el cliente necesita una aplicación, tenemos que saber dónde el diseño mobile tiene que pegar el salto hacia, o qué salto tiene que haber entre una plataforma y otra, ¿no? Para que los dos formen parte de una misma familia de diseño, de una misma estética. Si pongo el ejemplo, capaz que, no sé, un diario, por decir cualquiera, el New York Times o USA Today, son diarios de gran escala que tienen muchos lectores, tienen muchos usuarios, y esos usuarios necesitan tener una aplicación, ¿no?, para acceder a la información. Esa aplicación debería ser, o debería tener la misma interacción que tiene con el usuario en mobile y en desktop para poder unificar y que la posibilidad de acceder al contenido sea muy intuitiva para ellos y sea user-friendly o lo que se les ocurra. Me parece que deberían estar muy en conjunto. Otro ejemplo sobre esto que estamos hablando es toda la parte de gestos, ¿no?, de comportamiento del usuario ahora con el ordenador. Esas interacciones, estos gestos son ejemplos que supongo que todos los conocen. Apple los fue incorporando progresivamente y los fue mejorando, y lo que hacen es evolucionar la interacción entre el usuario y las aplicaciones y la navegación entre diferentes pantallas o aplicaciones nativas de la computadora, lo que sea. También las lanzó y las fue mejorando Windows 10. Si alguno de ustedes hizo actualizaciones últimamente, se va a dar cuenta que hay muchos de estos gestos que se fueron implementando. Y uno de los que más me llama la atención es, yo no sé si ya venía existiendo o se fue mejorando, es la del pinch zoom, ¿no?, que claramente es algo muy estándar y que estaba muy estandarizado en la interacción de nosotros con celulares, ¿no? Cuando queremos sacar una foto, lo primero que hacemos es esa opción de, con los dedos, ¿no?, de tirar y ver la imagen. Bueno, esto fue algo que surge de interacciones entre usuario y mobile y lo están aplicando en Windows y navegaciones, aplicaciones, etc. Estas interacciones se pueden ver muy bien en en el último release del Capitán, es una evolución del Capitán, de Apple, ¿no? OS X, ahí está. La posibilidad de darnos a nosotros de draguear un email, enviarlo a la papelera o de pulsar todo hacia abajo y actualizar y acceder a los últimos mails muy fácilmente, ¿no? Gmail les muestra un cartel de usted recibe un mail, leer o eliminar o lo que sea. Me parece que esto es una buena técnica que se podría empezar a implementar para poder acceder a los últimos correos. Esto no viene de acá, esto no lo hizo por primera vez Apple en sus sistemas operativos. El primero que lo implementó fue Twitter. Y es interesante cómo a partir de esto, que también funcionaba muy bien, lo empezaron a trabajar, ¿no?, en aplicaciones nativas. Es una acción muy fácil para refrescar bandejas de entrada y me parece que se debería ir implementando, en diferentes aplicaciones. Imagínense si YouTube o Facebook o LinkedIn, que son aplicaciones a las cuales nosotros accedemos muy rápido, incorporaran esos features, serían mucho más fluidas, intuitivas para nosotros como usuarios. Y el hecho de estar nosotros en contacto permanente a través de un teléfono móvil con estos gestos que nosotros realizamos, nos generan hábitos de conexión entre nosotros con un dispositivo. Esos gestos nosotros ya los tenemos inmersos, son un hábito para nosotros, y me parece que nosotros como usuarios ya estamos preparados y listos para interactuar con una interfaz a través de esta categorización. Hay algunos sistemas operativos que tienen, ¿no?, esa opción de, por lo menos el Mac, tiene esa opción de ir para atrás o para adelante.
dentro del sistema, ¿no? En Chrome creo que se puede hacer eso de navegar entre las páginas con el trackpad. Algo muy rápido, la presentación se fue, pero a lo que voy es que me gustaría que ustedes con esta mini presentación se lleven algo de esto, ¿no? Nosotros ahora estamos diseñando para el futuro. Si estamos elaborando sobre un proyecto, tenemos que olvidarnos de las resoluciones, de las restricciones que los dispositivos nos dan, trabajar según el contenido que tenemos y establecer cuál va a ser ese cambio entre una aplicación y un desktop y intentar unirlo lo más posible, de manera que el usuario perciba todo lo que nosotros le queremos dar y generar una conexión que al fin y al cabo es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Me parece que este es un concepto muy importante que me gustaría que ustedes se lleven y empiecen a implementar todas estas interacciones nuevas en sus proyectos y generen esos cambios. Y bueno, más que nada era darles una idea de una visión que tengo sobre el diseño que estamos viendo ahora. Y para cerrar, tengo algunas preguntas que me gustaría poder comentarlas con ustedes, que son estas dos, ¿no? La idea es ahora hacer un ida y vuelta sobre algunos features que ustedes crean que se están aplicando en mobile y que no crean que se están viendo en diseño de esto, en diseño web, y estaría bueno aplicarlas. Y algún otro elemento que ustedes crean que se podrían implementar. Bueno, básicamente lo que dije, ¿no? Pero estaría bueno si alguno cree que hay algo que me lo diga o lo comentamos. Hay una cosa. Sí, no sé qué no lo yo ahí. creo que en mobile, que no he visto en casi ningún sitio web, creo que es porque no es muy práctico, que es el tema de las animaciones controladas con el gesto. Sí. Eso ahora es tipo hay un par de empresas que lanzaron ahora, hay una que se llama Leap Motion, ¿no? Que es un aparatito, ¿no? Que lo pones delante de la compu y ahí podés interactuar, ¿no? con el navegador y como que levanta, es un poco como lo de, no sé si está parecido a lo de Oculus, Minority Report, una cosa así. Sí. No. Es igual, básicamente. Pero bueno, tiene un poco de eso, ¿no? Tiene un poco de eso, sí. Y bueno, eso es como, yo creo, en lo personal, que es a lo que vamos nosotros. La experiencia de usuario cada vez se hace mucho más real, me parece. Estas interacciones son muy intuitivas para nosotros y, como lo dije, lo vuelvo a repetir, ya son hábitos que nosotros realizamos a diario y me parece que nos facilitaría mucho la interacción que tenemos con una aplicación o con un sitio. Pero bueno. A mí lo que me pasó con mi padre tiene un laptop que tiene la pantalla touch y me pareció súper incómodo, tipo, tener que tocarla. Estoy acostumbrado al mouse y al teclado o también, no sé, cuando te señalan algo en la pantalla generalmente la tocan y eso siempre... Sí, eso sería un problema, ¿no? No sé cómo Pero sí, también es otra interacción que se fueron aplicando en laptops y para muchos puede ser un problema. Yo creo que una persona que estuvo muy en contacto con una tablet, con él y desea pegar el salto a una computadora, capaz que eso puede andar. Pero es incómodo porque está como más lejos, tipo en el teléfono. Sí, es verdad. Hay algunas que te podés sacar la pantalla, no la podés dar vuelta e interactuar. Sí, pero es incómodo, sí. Es incómodo. Yo creo que capaz que lo importante es que hay ciertos aspectos del UX en mobile que son rescatables y llevables para esto. Sí, no estoy diciendo que todo sea. No. Porque, por ejemplo, hay OS X, agarró y dijo, el iPad verde, mirá qué lindo. Y es Claro. así, ¿no? Con cada update del sistema operativo están incorporando features del Claro, iPad 100%. para unificarlos. Y hay veces que en realidad te están quitando opciones, te están quitando libertad. Si sos power user, cosas que antes podías hacer, ahora no las podés hacer. Sí, 100%. Igual, por eso mismo dije que lo ideal de esto es identificar cuáles son las mejores prácticas, ¿no? De UX Mobile, lo que nosotros estamos muy acostumbrados a funciona, claro, implementarlo. Para mí sería buenísimo elaborar un proyecto nuevo donde la navegación sea a través de esto que yo hago con el trackpad de la compu, ¿no? Poder actualizar la bandeja de entrada de mi Gmail o el muro de mi Facebook sería espectacular antes de apretar un Command R que siempre hago para actualizar. Son acciones, interacciones que me pueden facilitar mucho la interacción. Pero sí, tenés mucha razón en eso. No todo sirve. Bueno, muchas gracias. Espero que se lleven algo.
ahora después se lo mando a Juanma, lo va a subir al sitio de Meetup y al sitio de Baltimore ahí en Meetup. Bueno, no sé si quedó firmado, creo que sí. Creo que no está. Oh, sí, creo que sí.